Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia de Dios. Amén, amigo. Vemos a través de la palabra del Señor que esto es algo normal en el ser humano, que luego después de la caída del hombre, Adán y Eva trataron de esconder la realidad en la que se encontraban. Trataron de esconder la condición en la que ellos estaban. Cuando Dios había hecho a Adán y a Eva, Dios los había puesto en un lugar. Los había puesto en el jardín del Edén para que el hombre guardara y cuidara aquel lugar, para que el hombre protegiera aquel lugar donde Dios lo había puesto, donde Dios lo había posicionado. Pero vemos que el enemigo, por medio del engaño, derrotó a Adán y a Eva. Pero dice la palabra del Señor que luego de que ellos habían comido del árbol de la ciencia y del bien y del mal, dice que se dieron cuenta que estaban desnudos y trataron de ocultar su desnudez, trataron de ocultar su culpa. Así el ser humano ha tratado por años tratar de cubrir su pecado, de tratar de cubrir su desnudez. Todo intento del hombre de tratar de cubrir el pecado, amigo, ha sido en vano. Ha sido en vano. Cuando vamos a la palabra del Señor, el pueblo de Israel habían tratado de cubrir el pecado, eliminar el pecado con ritos, con rituales. El profeta Jeremías les dice que aunque ellos se laven con lejía y amontonen jabón sobre ellos, en la mancha de su pecado permanece. Hoy vemos al hombre que prefiere ir a darse una limpia de dinero, pero el hombre piensa que a través de estas cosas puede limpiar el pecado en su vida, cuando solamente el arrepentimiento y el perdón de Dios puede borrar el pecado del hombre. Solamente Jesucristo, amigo, puede quitar la culpa y el pecado del hombre, porque Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice la palabra del Señor que el hombre estaba tratando de huir de la presencia de Dios. El hombre vivía escondiéndose de Dios. Pero podemos ver, amigo, la misericordia de Dios, el amor de Dios, que dice que mientras el hombre estaba tratando de huir de él, la palabra de Dios nos enseña que Dios empezó a hablar al hombre, empezó a llamar al hombre, empezó, amigo, a buscar al hombre. Por un lado, vemos al hombre huyendo de Dios, y por el otro lado, vemos a un Dios de misericordia llamando a la humanidad. Y esto no ha cambiado, amigo. Dios sigue buscando al hombre pecador, aquel que se ha extraviado del camino, que anda sin rumbo en su vida, que anda metiéndose droga, que anda, amigo, perdido en el mundo. Porque cuando el hombre está sin Cristo, anda perdido y necesita volver al Señor. Jesucristo dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros, amigos, en otro tiempo estábamos perdidos, pero ahora hemos vuelto al buen pastor, a Jesucristo, y Él es el que guarda nuestra vida. Él es el que nos protege. Luego, amigo, Dios le hace una pregunta al hombre, porque el hombre estaba tratando de esconder lo que había cometido, lo que había hecho, y Dios
le da una oportunidad al hombre para que confesara el pecado que había cometido, la falta que él había hecho, y le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comiese? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahora vemos, amigos, que el hombre, el ser humano, trata de poner argumentos para tratar de evadir su responsabilidad. Todos somos culpables, amigos, de nuestro propio pecado. Todos tenemos que darle cuentas al Señor por nuestras propias acciones. No podemos, amigos, echarle la culpa a nuestros familiares, al gobierno, a nadie, amigo. Tenemos que reconocer que nos hemos apartado del Señor. Tenemos que decir, amigo, que hemos pecado, que hemos fallado. Y eso es lo que Dios quiere del hombre, que el hombre confiese el pecado y que se aparte, que abandone, que ya cese de pecar el hombre, que ya deje de hacer lo malo. Y vemos, amigos, las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Las consecuencias, amigos, vinieron por las obras que ellos habían hecho. Por lo que ellos habían hecho, les había traído una sentencia a sus vidas, a cada uno, empezando desde la serpiente hasta el hombre. Pero, amigo, la palabra del Señor nos enseña que aquel que confiesa su pecado alcanzará misericordia de Dios. No aquella persona, amigo, que trata de esconder el pecado, que trata de cubrirlo, que trata de silenciarlo, sino aquellos, amigos, que verdaderamente dicen: yo he pecado contra el cielo, como la historia de aquel joven que se había apartado de su padre, que había fallado, que se había vivido una vida perdida, una vida de miseria, una vida, amigo, en la desolación. ¿Cuántos de ustedes, amigos, viven una vida angustiada, triste, una vida, amigo, deprimida, una vida sin paz, amigo? Porque lejos del Señor no hay paz para el hombre, no hay paz para el pecador. Lejos del Señor, porque Jesucristo es el que da la paz, amigo. La paz no la puedes encontrar en ningún lugar en este mundo. Solamente Jesucristo puede darle paz a la vida del hombre. Aquel que está cansado de la vida, aquel que está cansado, amigo, del pecado. Jesucristo dijo: venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, y que yo os haré descansar. Tienes que venir a Cristo, amigo, para poder tener la paz de Dios en tu corazón, en tu vida. Jesucristo, amigo, Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino para tener acceso a Dios. Solamente, amigo, a través de Jesucristo. Solamente a través del dador de la vida. Pero tenemos que arrepentirnos. Tenemos que, amigo, dejar nuestras malas obras, nuestras malas acciones. Jesucristo murió, amigo, por todos los pecadores. La palabra de Dios dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere, amigo, que el hombre se pierda, pero el hombre se pierde solo. Él mismo se pone la condena. Aquí Dios no te puede condenar, amigo. Solamente tú mismo te condenas cuando no crees en el Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron
más las tinieblas que la luz. La condenación viene a la vida del hombre por causa de que el hombre no quiere creer en Jesucristo, porque le gusta el pecado, porque se complace el hombre haciendo lo malo. Pero hoy es el día, amigo, para abandonar nuestros propios caminos y volvernos al Señor. Dice la palabra del Señor: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser como blanca nieve. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Mas si no oyereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hoy es el día, amigo, para volverte al Señor. Solamente tienes que abandonar, amigo, tus propios caminos y volver al Señor, al dador de la vida, al único que, amigo, en el único que hay esperanza en este mundo. Su nombre se llama Jesucristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente a través de Cristo podemos alcanzar la salvación de nuestras almas. Amén, amigo. Así que en esta hermosa tarde los voy a dejar con otro de nuestros hermanos que va a seguir compartiendo la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.